8 de la mañana con 35 minutos. Hablamos también de la noticia económica de las últimas horas, porque el mercado y el gobierno calibran la nula variación del IMASEC en septiembre. El ministro Marcel, el ministro de Hacienda, decía ayer que no se alcanzará la meta de crecimiento de 2,6% este año, y además calificaba la cifra, el 0%, como decepcionante. Queremos saber cómo la califica también, cuál es el análisis que hace a esta hora el director de CLAPES de la Universidad Católica, ex ministro de Hacienda, economista Felipe Larraín. Felipe, bienvenido, buenos días. Buen día. Hola, buenos días Paula, buenos días Mauricio, mucho gusto estar aquí con ustedes. Oiga, antes de contestarle la pregunta, sí decirle que estaba muy interesado escuchando sus recomendaciones respecto de las polillas. Ya, porque, sí, hay que seguirle. Oiga, porque hay una verdadera epidemia de polillas. O sea, si hay un problema momento, transversal y democrático, son las polillas. Son las polillas, así que tenemos un problema en la economía y otro con las polillas. Ya, ¿qué problema tenemos en la economía, Felipe Larraín? Porque el ministro de Hacienda decía decepcionante. ¿Cuál es la calificación que usted hace de nula variación del IMASEC? Mire, yo le voy a encontrar toda la razón en esta ocasión al ministro de Hacienda. Yo considero que la cifra del 0% es decepcionante. Pero más allá de eso, claro que el ministro dice, con razón, probablemente, de que aquí puede haber habido un efecto del fin de semana, ese súper largo que tuvimos en la vacación del 18, ¿no? Y puede tener un punto acá, pero ¿sabe lo que pasa? Que al final, por eso mismo, es que uno no se queda con la cifra de un mes, sino que se queda con la cifra más larga, que es, por ejemplo, considerar el crecimiento en lo que va del año, el acumulado 2024 respecto de los primeros tres trimestres de 2023. Y esa cifra da por ahí por 2%, un pelito sobre el 2%. Entonces, la verdad es que, y si usted además mide respecto del septiembre, desestacionalizado, para evitar efectos estacionales, respecto del mes inmediatamente anterior, es decir, de agosto, la economía cae 0,8. Entonces la situación económica es en Chile, de un crecimiento extremadamente pobre. Y extremadamente pobre es en torno a 2%, este 2% que llevamos en el año. Añadamos a esto que el Banco Central plantea que el crecimiento tendencial, aquel que podemos mantener en el largo plazo, está en 1,8%. O sea, estas son cifras muy pobres que significan que estamos creciendo alrededor de, cuando uno toma un periodo más largo, de 1 punto sobre el crecimiento poblacional. Eso significa que el PIB per cápita, el ingreso promedio de los chilenos, está creciendo en promedio, digamos, para un periodo más largo, al 1% anual. A esa tasa nos demoramos 70 años en doblar el ingreso per cápita. Por lo tanto, yo creo que esto grafica de alguna manera la situación, más allá de quedarnos con el dato puntual, que el problema es más largo y además, voy a decir, es más profundo. Y es más profundo. Perdón, sí. Y en ese sentido, Felipe Larraín, porque claro, más allá de la cosa coyuntural, del feriado, en fin, como ya planteaba, mirando en esta mirada más larga, ¿qué es lo que se hizo o se dejó de hacer para llegar a estos niveles de crecimiento o poco crecimiento o bajo crecimiento de la economía? Y de nuevo, ¿qué se puede hacer o hay que dejar de hacer para que la economía retome su ritmo de crecimiento? Sí, mire, yo creo que en primer lugar, yo creo que en justicia el problema no podemos achacárselo completamente a este gobierno, si bien es cierto, este gobierno tiene bastante responsabilidad, pero este problema viene, y las series son súper claritas, y los quiebres de serie en el año 2014, cuando cuando cae en forma abrupta el crecimiento del producto. Hay que recordar que en el periodo 2010-2013 la economía creció 5,3% anual promedio. O sea, la economía creció 25%, un cuarto, creció en un periodo de 4 años. Y luego empezamos a crecer. Desde 2014 a 2023 hemos crecido al 2% anual. Esta caída es abrupta, es violenta, tiene que ver con una serie de indicadores y se puede corroborar en una serie de cifras. Y yo creo que lo más complicado, y aquí vamos a ver algunos de los responsables de esto, yo creo que hay un ambiente que, bueno, tuvimos una reforma tributaria de triste memoria por ahí por el año 2014, que después provocó una contrarreforma el 2015, o una reforma a la reforma, como se llamó en ese momento. Sí, claro. Pero luego hemos tenido otro tipo de cosas. Fíjese que nosotros, por ejemplo, hemos medido en CLAPES UC el costo de la delincuencia.
Y hoy día el costo, y yo creo que es una estimación muy conservadora, ese costo es de 7.000 millones de dólares por año. El grueso de este costo lo paga el sector privado. Y eso significa que esto se ha transformado, la delincuencia se ha transformado en un enorme impuesto al crecimiento, al desarrollo de nuestro país. Ahí tenemos un primer elemento. Un segundo elemento, yo diría que se ha apuntado, yo creo con mucha fuerza, y estamos todos conscientes de esto, la pregunta es cómo lo solucionamos, el tema de la permisología. La permisología hoy día un proyecto de envergadura demora del orden de 10, 11 años, como el caso de un proyecto minero, que esto está medido por el Consejo Nacional de Productividad, 10 a 11 años para desarrollar un proyecto. Esto es un lastre muy grande para la inversión de nuestro país. Entonces, yo creo que aquí hay temas, y en este punto tenemos un proyecto de ley de permisología, sí, ¿no es cierto?, de permisos sectoriales, que nosotros hemos apoyado desde CLAPE-UC. Hemos tenido 2 veces al ministro Grau. Creemos que es un proyecto que está bien inspirado, pero tal vez puede ser más ambicioso. Se aspira a reducir en 1/3 los plazos. Quién sabe, podemos reducirlos más, podemos reducirlo a la mitad los plazos. Yo creo que aquí hay 2 temas donde sí podemos avanzar. Y el otro tema que yo creo que también es que hay que decirlo claramente, aquí el crecimiento hasta hace poco, no tuvo ninguna prioridad, primero en el programa de gobierno, en el discurso público, solamente ahora último, y yo creo que perdimos mucho tiempo en temas como, por ejemplo, el debate tributario. Yo creo que todo la gran preocupación fue en un principio cómo cobrarle más impuestos a los chilenos. Y bueno, y después se pasó el proyecto de cumplimiento tributario, que yo creo que al final se redireccionó, positivamente respecto de lo que se había presentado originalmente. Felipe Larraín. Pero yo creo que no ha habido esa prioridad, más allá de hoy día reconocer el tema, y esto lo ha dicho el propio ministro de Hacienda, que en el programa de gobierno el crecimiento no estaba. Y esto de pretender que el crecimiento es algo que se da por añadidura, que se da porque así está escrito, o que tenemos clavada la rueda de la fortuna en un determinado nivel de crecimiento, eso no es cierto. Ayer el ministro de Hacienda, estamos conversando con el ex titular de esa cartera, Felipe Larraín. Ayer el ministro Mario Marcel decía que hay que ser realistas respecto del dato para volver a la nula variación de ayer del IMASEC de septiembre. Pero tampoco, y eso pedía el ministro, hay que sobreinterpretarlo, sobre todo de cara a un último trimestre que debiera ser mejor, más allá de que el mismo ministro reconocía que la expectativa y la proyección de crecimiento del 2,6% ya no se va a poder cumplir. A su juicio, ¿qué significa no sobreinterpretar la cifra? Y le agrego a esa pregunta que ayer el gobierno de todas maneras defendía la frase que ha utilizado varias veces el presidente Gabriel Boric, que con la economía se ha enfrentado a los agoreros del pesimismo, digamos, ¿no? Mire, le contesto las 2 cosas. Respecto del primer punto, yo estoy de acuerdo con el ministro Marcel, no sobreinterpretar la cifra, y por eso todo el análisis que le he hecho se basa en un crecimiento del 1,8 al 2, sino que el crecimiento tendencial, no con el crecimiento del 0, porque ahí sí que tendríamos que hacer un análisis mucho más lapidario de lo que estoy haciendo, pero la verdad tiene razón. O sea, si a mí me dicen que el último trimestre va a ser mejor, por supuesto, no hay duda que vamos a crecer más de 0. Eso es un hecho, y el país va a terminar creciendo por bajo la proyección oficial, pero algo entre el 2 y el 2,5. Hoy día el 2,5 se transforma en un techo absoluto de crecimiento y probablemente tampoco se alcance para el año 2024. Y respecto del otro, los agoreros del pesimismo, la verdad es que yo creo que eso no es solamente ni mayoritariamente debería decírsele a los analistas de la plaza, a los economistas, sino que hoy, por favor, veamos las proyecciones del Banco Mundial, de la OCDE, del Fondo Monetario. ¿Serán esos también agoreros del pesimismo? Porque han dicho las mismas cifras que han planteado los analistas internos. Ya. Felipe Larraín, sabemos que además de todos los factores internos que tiene el crecimiento o decrecimiento de la economía, están también los factores externos. Y aprovechando que esta semana estamos aquí transmitiendo desde Estados Unidos, siguiendo las elecciones que durante esta jornada deciden entre Kamala Harris y Donald Trump, ¿hay alguno de los 2 candidatos que le convenga más a Chile desde el punto de vista económico?
Sí, mire, yo le quiero decir que a mí me parece que en Estados Unidos tienen una muy mala opción que hacer. A mí, en lo personal, no me gusta ninguno de los dos, pero hay uno que me disgusta más. Y en ese sentido, si yo tuviera que decir quién, y me gusta más desde el punto de vista de los efectos que puede tener en nuestro país. Y este para mí es claramente el que nos conviene menos, es Donald Trump. Y lo voy a decir por dos razones. Porque su discurso, o sea, si él hiciera lo que ha planteado en su programa, que ha planteado en su discurso de campaña, vamos a tener una guerra comercial con China, vamos a tener la economía americana se va a cerrar, y usted podrá decir, bueno, pero nosotros tenemos un tratado de libre comercio con el cual nos protegemos, lo cual es solo parcialmente cierto. Porque igual, y a mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda cuando con la guerra comercial en el periodo anterior del presidente Trump, con China, que no le conviene a nadie, pero tampoco menos le conviene a Chile, que es un país muy dependiente de China. Hay que recordar que 40% de nuestras exportaciones la mandamos a China. Y por tanto, si la economía china sufre un problema, nosotros vamos a tener ciertamente consecuencias de esto. Y consecuencias no lo digo solo, lo digo por el cobre, lo digo en general por los commodities, los países exportadores de commodities, y en eso pongo a América Latina. No les conviene, al menos lo que ha planteado el candidato expresidente Donald Trump. Pero hay un segundo punto que a mí me preocupa, y me preocupa el tema fiscal, porque veo que no veo ningún llamado claro, significativo a la responsabilidad fiscal por ninguno de los dos candidatos, y con un déficit fiscal que hoy día está en más de 6 puntos del PIB, me parece que esto es un problema. Si Estados Unidos fuera otro país, estaría listo para un programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Felipe Larraín, una vez más, muchísimas gracias por estos minutos en ADN Hoy. Buenos días. Gracias, Felipe, buen día. Mucho gusto, Paula, Mauricio, conversar con usted. Gracias.